Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy vamos a hablar de un descubrimiento que parece ciencia ficción, pero que ya es realidad. Vamos a intentar hoy imaginarnos un material tan extremadamente fino que quizás se podría decir que parece vapor, parece humo, etcétera, que es tan fuerte que puede cambiar la química del mundo en los próximos años. Y ese material se llama Mexenus. Un equipo de investigadores ha demostrado que estas láminas ultradelgadas pueden hacer diversas cosas muy increíbles, como por ejemplo crear especies químicas complejas, como las que hay en medicamentos, pero sobre todo hacerlo de forma limpia y rápida. También pueden fabricar materiales inteligentes que permiten aspectos como cambios de color o comportarse como sensores, pero sobre todo sin utilizar materiales caros. Y una de las cosas más asombrosas que me ha llamado mi atención es que permiten convertir el CO2 de la atmósfera en combustible y únicamente utilizando la luz del sol. Entonces, todo esto gracias a cómo están hechos estos materiales, que principalmente es a través de capas y diversas capas de átomos en una forma bastante precisa. Entonces, bueno, hoy tenemos el placer de tener aquí invitado al podcast a Hermenegildo de la Universidad Politécnica de Valencia, que nos va a contar la investigación tan interesante que están realizando. Y bueno, lo primero, Hermenegildo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Gracias a ti, Horacio, por interesarte por estos temas. Normalmente lo que pasa es que los temas de investigación la gente no se da cuenta de lo importantes que son, no le interesan mucho. Gracias por la entrevista. Pues nada, hoy intentaremos que la gente se interese un poco más en ello. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, antes de meternos de lleno en cómo son estos materiales, por empezar un poco por el principio, sería preguntarte qué es lo que te atrajo por primera vez al dedicarte a la ciencia, ¿no? Y cómo descubriste que te querías dedicar a investigar. Bueno, es una pregunta difícil porque eso no pasa una vez y hay un cambio brusco, es una evolución, una madurez, vas madurando. Y yo me acuerdo de pequeño, al principio, cuando estaba estudiando bachillerato, que me maravillaba. Bueno, yo tengo que decir que estudiaba, porque Correcto. ahora no sé si está mal visto o bien visto. No sé si la pedagogía, me imagino que habrá avanzado y tal. Y yo Cierto. con un libro digo, uy, si es que lo que pone el libro lo entiendo. Y entendía que una fuerza, cuanto mayor era la fuerza, pues mayor era la aceleración que provocaba, que dependía de la masa. Y todo eso me asombraba tanto, cómo alguien era capaz de haber sacado una fórmula que relacionaba la masa de un cuerpo con la velocidad que tiene, y todo ese tipo de cosas. De manera que ahí yo creo que empezó mi interés, que más que interés fue una curiosidad por saber. Yo creo que la investigación, a fin de cuentas, simplemente es una curiosidad por saber cosas. Uh-huh. Sí. Pero luego Okay. ya de mayor, claro, ya te relacionas, vas a la universidad y dices, oye, pues a mí esto de plantearme un problema yo mismo y resolverlo yo mismo, porque lo bueno de la investigación es la libertad y la creatividad. Eres libre, o sea, cualquiera se plantea un problema y muchas veces los problemas que nos planteamos no tienen importancia. Muchas veces sí. Bueno, yo creo que en este caso sí que tienen bastante importancia así de lejos por todo lo que estáis planteando. Pero por enfocar un poco, claro, en algún momento, como comentas, te decides, bueno, dedicarte a los estudios. Imagino que vas por el área pues de química, ¿no? Pero ¿cómo fue un poco tu trayecto desde que te decidiste a estudiar química hasta que terminaste en el mundo de estos materiales? Vamos a ver, yo hace muchos años ya que acabé la carrera, creo que 40 y no sé cuántos, un montón de años.
Entonces, todo empezó por el Colegio Mayor donde estaba el ambiente del Colegio Mayor San Juan de Ribera, era un ambiente de mucho estudio, de mucha comunicación, aprender por la cultura. Y entonces todo eso hace que te lleve a interesarte, porque una cosa que quiero poner de manifiesto ahora al empezar es que un libro de texto, cuando uno lo estudia, da la impresión, por el hecho de que es un libro de texto para enseñar, de que todo está hecho y todo te lo explica. Claro. Y entonces uno va estudiando una cosa y esa cosa es así porque se ha estudiado y no te das cuenta que hay muchas cosas que aún no sabemos. Por ejemplo, una cosa que aún no sabemos que has comentado antes es cómo convertir el CO2 en combustible, que es, a fin de cuentas, hacer la reacción contraria a la que se está haciendo ahora, que es con un combustible generamos CO2. Pues hacer la reacción contraria. Pues hay muchas cosas que no sabemos hacer y esa es una de ellas. Y eso es la investigación, es decir, voy a intentar hacer una cosa que todavía no se conoce. ¿Y qué te motiva más dentro de todas las posibilidades cuando te dedicas o cuando empezaste a dedicarte a los temas de investigación? ¿Por qué decidiste dedicarte al tema de la química y si luego tiraste más por el área experimental o por el área teórica? Bueno, digamos, las ciencias es lo que me ha interesado siempre. Y entonces, ciencias pueden ser ciencias exactas, naturales, y entre ellos la química es una ciencia que crea cosas que no existen, crea cosas que todavía no se han preparado nunca. Digamos, por ejemplo, un plástico. El siglo XX fue el siglo del plástico y era un tipo de materiales que nunca se han conocido. Y de hecho los materiales han sido muy importantes para la humanidad. Decimos la edad de piedra, porque entonces solamente se podía manejar piedra. El hombre con la piedra hizo muchas cosas. O la edad del bronce, ¿vale? De manera que los materiales han sido claves porque permiten hacer muchas cosas que sin ese material no se podría hacer. Y el siglo XX fue el siglo del plástico. Dicen que el siglo XXI era el siglo del grafeno. Eso lo ponía Google hace unos años. No sé si ahora Google, que es muy listo, ha cambiado. Pero Google, al principio del año 2000 y tal, ponía que el siglo XXI era el siglo del grafeno. Y en cierta manera no se ha equivocado, en el sentido de que, si no exactamente en el grafeno, son materiales parecidos al grafeno. Son materiales que son el límite de espesor. No puede haber un material más delgado que el espesor de un átomo. Y ese material tan delgado que es el espesor de un átomo es el grafeno, cuando el átomo es de carbono. Y eso significa que el espesor de una lámina de grafeno, ese es el límite físico. No hay nada más delgado que eso. ¿Y qué propiedades tiene? Pues nos encontramos que, a pesar de ser tan delgado, la resistencia que tiene es enorme. Hay una foto, también una exageración, que se ve un elefante saltando sobre una lámina de grafeno. Y eso indica que el módulo de Young, la resistencia que tiene ese material es mucho mayor que la del acero. Mucho mayor, a pesar de ser un átomo solo de espesor. De manera que estamos ahí en lo que se llama nanoquímica, nanociencia, nanotecnología, porque estamos llegando al límite del material más delgado que puede existir. Y entonces los mechenos, ya os mencionaba antes, son un ejemplo de este tipo de materiales. Ok, y antes de meternos a hablar sobre los mexenos, y ya que has comentado el tema del grafeno, que yo también me acuerdo a principios de estos años, toda la revolución que hubo y demás, luego efectivamente yo no estoy tan metido en ese mundo, pero no me suena de oír últimamente tantísimas cosas sobre el grafeno, ¿no? Que fue un material sobreprometido, sobredicho. ¿Qué es lo que ha pasado al final con todo esto? Pues sí, ese es un ejemplo de que la investigación es un avanzar que nunca sabes dónde te lleva. Y entonces tú persigues un objetivo y ese objetivo al final se puede realizar o no se puede realizar. Pues en los años 2000 y poco, 2015, de ese tipo, la Unión Europea tenía una idea de que había ciertas tecnologías o conocimientos que eran claves y que eso podía llevar a un desarrollo industrial, económico y a una revolución en muchos campos. Y entonces lanzó lo que llamaba flagship, buque insignia o lo que sea. Y hubo uno en ordenadores súper rápidos, súper eficientes, lo que se llamaban ordenadores cuánticos. Y hubo otro flagship en grafeno. Y el grafeno podía cubrir muchas cosas, desde cubrir ideas, desde hacer ordenadores superpotentes, curar heridas, hacer crecimiento nerviosos,
tejidos nuevos, hasta evitar rozamiento, disminuir el empleo de aceites lubricantes de ese tipo, materiales nuevos súper resistentes, de manera que había muchas áreas que cubría el grafeno, que iban desde la biomedicina con nuevos implantes y permitir conexiones de nervios, creación de células cardíacas que se estimulan eléctricamente, hasta, por ejemplo, plásticos más resistentes y mucho más ligeros. Todo eso, ¿cómo ha quedado? Pues el Flagship se invirtió 1 billón de euros de dinero, 1 billón de euros de dinero público, y que tenía que ir acompañado de dinero privado que apoyara y que explotase ideas con un montón de centros en Europa, y la verdad es que se ha avanzado poco, lo que tú dices, pero nunca se pierde la esperanza, y de repente puede salir un nuevo descubrimiento a base de grafeno que lo vuelva a revitalizar y tal. ¿Dónde se ha avanzado más? Pues una de las propiedades del grafeno, que era única, era la conductividad eléctrica. Digamos, el electrón se mueve a una velocidad tan rápida que se dice que no tiene masa. Entonces, esa propiedad de conductividad eléctrica que tenía el carbono, junto con la ligereza, la resistencia mecánica y todo eso, determinaba que había muchas aplicaciones en electrónica, microelectrónica, y que suponían el límite físico. No habría nada más delgado que un chip que fuera una lámina de grafeno de alguna forma modificada. Ese sería el ordenador más pequeño posible. Y el problema, ¿cuál ha sido? Pues que las propiedades del grafeno dependen muchísimo de cómo se preparan. Y puede haber un grafeno de un tamaño así que te cueste $1.000, o puede ser kilos de grafeno que valgan €1. Porque el grafeno, a fin de cuentas, es un material a base de carbono, pero la estructura tiene que ser perfecta. Si es perfecta la estructura, tenemos un material carísimo. Si hay imperfecciones, las propiedades son diferentes y tenemos un material. De manera que yo no llamaría grafenos, llamaría plural, grafenos. Vale. Y sí, había más expectativa de la que al final se ha realizado, estoy de acuerdo contigo, pero que no descartaría que volviera otra vez. Entonces, ahora mismo, por lo que comentas, por entenderlo, el cuello de botella sería encontrar un método que no solo produzca este grafeno de una manera, digamos, uniforme y deseada, sino que además sea barata, ¿no? Siempre está el componente industrial ahí en el proceso. Claro. Para muchas aplicaciones el problema del grafeno es el precio, y para otras aplicaciones el problema es las imperfecciones que tiene. Cuando uno quiere preparar el grafeno sin defectos, tiene que ir a aparatos especiales dedicados donde hay ultra alto vacío, donde ese grafeno no se encuentra con nada más que con una superficie, que es el que determina que se formen los hexágonos con una regularidad. Pero todo eso hace que al final una lámina de grafeno que no pesa nada te haya costado $400, $500. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si no pesa nada, estás pagando $400 por nada, digamos, por una masa así. En España, que es un país muy potente en grafeno, se crearon una serie de empresas, una en el País Vasco que era Grafenea, otra en Murcia Grafenano. Ha habido varias empresas de grafeno, pero ¿en qué se ha quedado eso? Pues, por ejemplo, aplicaciones curiosas. Un depósito de combustible tiene que ser metálico, porque si es de plástico puede haber electricidad estática, y entonces la electricidad estática puede saltar una chispa y el combustible, si el depósito está medio lleno y tiene aire, puede explotar. Pero si hiciéramos un depósito de plástico que fuera conductor como el metal y fuera ligero, eso ahorraría peso. Y tú dices, para un coche da igual, porque el peso del coche, bueno, a lo mejor quitas 5 o 6 kilos, pero para un avión, entonces, por ejemplo, depósitos de combustible que no tienen electricidad estática porque tienen en su componente grafeno en cantidades pequeñas, es una aplicación que tú dices, no tiene importancia. Bueno, pero eso genera actividad económica y al final es impacto, es dinero, y aún así no es todo lo que podría haberse llevado a cabo con grafeno, pero es un ejemplo. Plásticos súper ligeros y resistentes, pues eso se ha conseguido con grafeno. Y tú dices, por ejemplo, un avión hecho con plástico de grafeno, eso sería un sueño, porque los aviones tienen que ser metálicos.
para que protejan los pasajeros en caso de tormenta o en caso de que haya una descarga eléctrica, un rayo. Tienen que estar protegidos y eso se podría hacer con un plástico que tuviera grafeno. Aún no se ha hecho, pero sí que hay compañías aéreas intentando desarrollar ese tipo de cosas. Vale, bueno, pues esperemos que los próximos avances permitan hacerlo. A mí me recuerda un poco al tema de la investigación genómica en el sentido de que la teoría o la intención y el sobreprometer cosas o la ilusión en hacer cosas se mantuvo en los años 80, 90, con muchas cosas que se querían hacer hasta que empezó la carrera por el proyecto Genoma Humano y entonces disminuyó muchísimo a todo el instrumental necesario para poder hacer avanzar el proyecto y ya salieron a la luz un montón de cosas que a día de hoy las tenemos en la palma de la mano, un análisis por microarray, este tipo de cosas. Pues a ver si ojalá con el grafeno pasar igual. Vale, pues entonces ahora por ir entrando en el tema de los mexenos, yo lo he estudiado un poco, he leído un poco vuestras publicaciones, me parecen unos materiales muy interesantes. También veo, claro, ciertas similaridades para un ignorante como yo con el grafeno, así a grosso modo, pero si nos pudieras definir tú en qué se parecerían y en qué se diferencian estos mexenos de cosas como el grafeno. Pues sí, digamos, es un nanomaterial donde también el espesor de esa lámina de mexeno son 5 átomos. El grafeno sería un espesor de un único átomo y ese átomo es carbono y el mexeno es un átomo, un material que está formado por capas atómicas y en total son 5, 7 o 9 capas que tiene. Pero aún así todo el espesor de esas 9 capas está por debajo de 1 nanómetro. Es decir, que el espesor sigue siendo casi el límite. Tenemos 5 átomos. La diferencia con grafeno es que el mexeno tiene una capa, y de ahí viene la terminación eno, como el grafeno, tiene una capa que es de carbonos, átomos de carbonos, que es como si fuera grafeno, pero tiene la M, y de ahí viene mexeno, M, que es un metal. ¿Y qué pasa? Pues que el metal, al tener una capa atómica de metal, que puede ser titanio, puede ser vanadio, puede ser niobio, de manera que son los metales de transición que se llaman transición temprana, los primeros metales. Esos metales te dan unas propiedades químicas nuevas. Digamos, la forma de verlo es que así como el grafeno está limitado a un único elemento del sistema periódico y hay 110 elementos, los mexenos entonces te abren un espacio químico mucho mayor, porque pueden participar otros componentes con propiedades diferentes. Y entonces esa es la ventaja de los mexenos con respecto al grafeno, que no se limitan a un único elemento, sino que ahora hay muchos más. Vale. Y también por curiosidad, no recuerdo bien haber leído la historia de cómo se descubrió el grafeno, pero cómo fue el grafeno, no sé si recuerdo, es algo como que se podía encontrar en la naturaleza porque, por ejemplo, el grafito, que no sé si entiendo que de alguna manera se puede convertir en grafeno o se puede aislar desde ahí. No sé si había algún método ultra barato para, a partir de la punta de los lápices y papel de fixo, obtener grafeno, etcétera, pero estos materiales, los mexenos, me parecen mucho más, un poco más complicados. Entonces tengo la curiosidad de saber cómo se descubrieron, si fue algo que ya existe en la naturaleza o que se creó por algún motivo. Pues, Horacio, luego nos encontraremos de que al final se descubrieron hace muchos años y nadie se había dado cuenta. El problema de la investigación es el darse cuenta de lo único que es un material o el darse cuenta de lo único que es un proceso. Porque a lo mejor el proceso ese se conocía o el material se conocía, pero nadie se había dado cuenta de las propiedades únicas que tenían con respecto a todo el resto. Entonces, eso pasó en el 2011, aunque he visto trabajos más antiguos donde a lo mejor el material que se había preparado era parecido o se podría considerar grafeno, pero el que lo preparó no se dio cuenta de que el espesor, entre otras cosas, no se dio cuenta porque muchas veces las técnicas que se disponían entonces no son las técnicas de que disponemos ahora. Claro. Entonces se partía de un material que se llama MAX, y de ahí viene también el nombre de mexeno, se partía de un material que se llama MAX, y entonces ese material que se llama MAX, que tiene un elemento que es A, ese elemento A generalmente es aluminio, y si tú lo quitas,
ese precursor que es Max, le quitas la A, te queda MX, que es mexeno. Entonces, así es como se obtuvo, digamos, en el 2011, y como los investigadores Barsoom, Yuri Gogossi se dieron cuenta de que ese material era único y tenía un espesor inferior al nanómetro. Y eso es que puso el nombre, de hecho. Ok, y tú, bueno, por todos los años que llevas investigando, antes estarías investigando otro tipo de cosas, pero también la curiosidad es, ¿en qué momento, por lo que veo, decidiste decir, mira, me interesa este tema, lo veo algo bastante útil, voy a meterme por esta línea a ver qué resultados se pueden obtener? ¿Qué fue lo que te motivó a meterte en ese área? Pues, Horacio, la investigación es una cosa de equipo. Es una cosa de equipo. Y nosotros estábamos trabajando en materiales 2D, en grafeno, pero también nitruro de boro, o sea, materiales que son el límite de un átomo de espesor, 2 átomos de espesores, o calcogenuros de azufre, que son 3 átomos de espesor. Y recuerdo que una colaboradora, que es Ana Primo, entró y dijo, mira qué publicación, aquí hay una serie de materiales que se llaman mexenos y que tienen el interés de que tienen metales. Y entonces, no sé, por llamar la atención a la gente que no sea muy experta, hablamos de la edad de bronce, de la edad de hierro, de la edad del cobre. Todos son metales. Entonces, los metales pues, son súper importantes y también en química. Y entonces, en el área en que nosotros nos movemos, que es catálisis, la catálisis, digamos, es básicamente que luego comentaré lo que es la catálisis, una actividad que la promueven los metales. Y entonces los mexenos, como el grafeno que habíamos estado empleando y que tenía actividad catalítica, pero no suficiente, pero ahora ese grafeno que tenía actividad catalítica pero no suficiente, con un metal. Y entonces, claro, nos lanzamos ahí. Ok, vale. Viste muchas cosas interesantes y ya si quieres entramos en el tema de la catálisis, si podemos definir para el gran público qué sería la catálisis y qué tipo de catálisis o qué tipo de aplicaciones puede tener ese fenómeno, el fenómeno del día a día. Ya, pues la catálisis es súper importante. Es lo que hace que las cosas, que las reacciones puedan ocurrir o no. Y lo que dirige los reactivos a productos. Entonces, pongo un ejemplo. Nosotros estamos fumando un cigarrillo y el cigarrillo lo tengo en el bolsillo y no se quema. De repente lo enciendo y se empieza a quemar y ya no para de quemarse. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que dice la química, lo que dice la termodinámica es que ese cigarrillo lo que quiere ser es CO2, porque eso es lo más estable. Es como si tuviera un libro encima de una mesa y le pregunto, ¿qué es más estable, el libro encima de la mesa o el libro en el suelo? Y entonces una parte de la química dice, no, la energía es menor cuando el libro caiga y esté en el suelo. Y entonces digo, ¿y por qué no cae? Si la energía es menor cuando esté en el suelo, ese libro tenderá a caer. Sí, efectivamente, ese libro tiende a caer, pero puede pasar toda la vida encima de la mesa y nunca cae. Pues la catálisis lo que hace es que las cosas puedan ocurrir en un tiempo. Interviene el factor tiempo. Imagínate que tú montas una fábrica y tú en un día produces 1 kilo de producto. Pues tú tendrás un beneficio. En 1 kilo, la fábrica producido en un día, 1 kilo. Vale. Pero imagínate que esa misma fábrica tiene un catalizador, algo que haga que las cosas vayan muy rápidas. Y en lugar de 1 kilo produces 1.000 millones de kilos. Es la misma fábrica, pero ahora produces 1.000 millones de kilos y ahora tienes un beneficio. De manera que la industria química siempre se ha preocupado por tener algo que las cosas vayan muy a prisa. Eso se llama catalizador. Lo que hace que las cosas puedan ocurrir. El libro encima de la mesa no cae, pero si lo empujo, ¡pum!, cae. Claro. Y entonces, otra pregunta para que se entienda también sería, ¿para qué supongo que existían procesos? Bueno, yo también estudio este tipo de cosas, ¿no? Porque también soy químico, pero hay cierto tipo de procesos para los cuales ya hay catalizadores. Entonces, ¿por qué hay que buscar catalizadores nuevos? Porque los anteriores no son suficientemente estables o baratos o eficientes. Se vuelve un montón de razones, que quizás estos mexenos ofrecen algún tipo de ventajas, ¿no? Claro. Sí, un catalizador
siempre se puede encontrar otro que sea más rápido. Uno puede ir en un coche a 100 kilómetros, pero puede ir a 150, ¿vale? Claro. Pero puede ir a 200, pero puede ir a 300. Y como lo que hemos comentado, que la economía del proceso depende de cómo de aprisa vaya, y no solamente de cómo de aprisa vaya, sino de cómo de selectivo. Entonces, o tú quieres llegar a una ciudad y no quieres llegar a otra, quieres ir por esa carretera y no quieres ir por otra, pues todo eso te lo consigue el catalizador. Y luego, otra cosa añadida, que es más reciente, es la sostenibilidad. Es decir, ese catalizador es muy bueno, pero es de platino. ¿Y dónde está el platino? Uy, el platino está en Siberia y hay una mina solo, hay muy poco. Pues hacer lo mismo con otro metal que no sea platino, en aras de sostenibilidad y en aras de economía más amigable, pues eso motiva al que siempre se esté buscando catalizadores nuevos. Vale. Entonces, producir los mexenos es un proceso relativamente fácil, complejo, ¿cómo se podría definir? Bueno, a día de hoy, producir mexeno es un proceso que no es fácil y además genera residuos. Vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Debemos investigar ese material o no? Bueno, el cuello de botella es la preparación, pero en cuanto alguien, y nosotros estamos en ello, cuando alguien descubra otra forma más amigable de producirlo y más económica, entonces ya abre todo el material. De manera que el hecho de que a día de hoy la preparación no sea eficiente y sea costosa, no evita que uno esté investigando en ese tipo de material pensando en que en un futuro eso se pueda llevar a cabo. Y hay muchas empresas interesadas en que se puedan producir kilogramos, toneladas de mexenos, muchas. Claro. Las aplicaciones de los mexenos, como tú has dicho, van a ser múltiples y van a ocurrir en muchos campos. Pero para que lo entienda bien el espectador, es todo lo que se hace con metal, mexeno. Se puede hacer con mexeno, pero mucho más ligero, mucho más barato y más rentable. Entonces, pero todos los materiales que se utilizan con metal se puede hacer con mexeno. Y hay algunos procesos, imagino, por lo que hemos comentado al principio, donde se facilite la realización de ciertas reacciones químicas que con otros catalizadores no era posible. Porque, por ejemplo, hemos comentado el caso, hasta donde he entendido, de la conversión del CO2 en energía ayudada por la fotosíntesis. ¿Ese era un proceso que antes podía hacer con algún otro tipo de catalizador? Sí o no. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Que se realiza con mucho mayor rendimiento o cómo sería? Ya, pues resulta que de todas las cumbres del cambio climático, la conclusión que saca, y la Unión Europea está súper implicada en esto, hay que reducir emisiones de CO2. ¿Vale? Entonces, significa que has comentado ahora de por qué hacen falta catalizadores nuevos. Y entonces, aparte de por lo que hemos dicho, ahora de sostenibilidad y eficiencia del proceso, es porque de repente aparecen procesos nuevos que antes nadie había pensado que se podrían hacer o estaba interesado. Y un proceso nuevo es convertir CO2 en algo que sea útil. Entonces, un proceso 2 convertirlo en metanol, el CO2 convertirlo en metano, revertir la oxidación del CO2 y reducirlo. Entonces, ese proceso es nuevo. Antes no se ha usado. Pero, ¿qué lo ha motivado? Pues lo que ha motivado es el convencimiento de que hay un cambio climático que requiere para su mitigación el que eliminemos CO2. Vale. Luego, a raíz de ese interés, aparecería un proceso nuevo. Y entonces, uno piensa, oye, las plantas lo han estado haciendo eso hace 4.000 millones de años. ¿Cómo? Con luz del sol. Oye, qué bonito. No hace falta energía más que la luz del sol. Y entonces, pues ahí es un ejemplo claro de qué es la investigación. Resulta que no sabemos imitar a una planta, y no sabemos todavía cómo, sí que ya conocemos muchos detalles de cómo las plantas en la fotosíntesis convierten CO2 en glucosa. Ya conocemos muchos detalles, pero ¿en el laboratorio podemos hacerlo? No. Entonces, yo desde aquí animo a los que estén oyendo de que hay mucho para investigar y un proceso sería pues imitar lo que hace una planta pero en un laboratorio, en una probeta, en un tubo de vidrio.
Claro, claro, sería súper interesante y reúne todas las bondades, lucha contra el cambio climático, facilitación de productos, pues muchísimas cosas. Entonces, aquí otra pregunta es, bueno, claro, el realizar investigación conlleva un coste, es necesario mucho dinero, etcétera. También depende del tipo de investigación, pero también he visto que en tu caso te concedieron una de las, digamos, creo que la palabra beca no es la palabra más correcta, pero creo que se entiende así. Te concedieron una de las becas de investigación más prestigiosas que hay en toda Europa, que es la del Consejo Europeo de Investigación, la ERC Advanced Grant, que es una beca de unos 2,5 millones de euros para realizar investigación. Entonces, si nos pudieras comentar un poco qué fue lo que te motivó pues, a aplicar a este tipo de convocatoria, que es tan complicada porque es bastante competitiva, ¿no? Y si nos puedes comentar un poco la idea principal de ese proyecto, que imagino está basada en los mexenos, claro, por lo que he leído. Sí, pues para mí, personalmente, en la altura de mi carrera en la que estaba, era un reto. Y digamos, era de las últimas oportunidades que tenía de solicitar un tipo de contrato de ese tipo. Ese tipo que son muy competitivos y que hay mucha gente buena que no la ha conseguido o se la deniegan en alguna ocasión, pero no porque el proyecto no sea bueno, sino porque estás en competencia con Claro. con otras personas y en otros centros y tal. De manera que uno de los problemas de la investigación, es lo que tú has comentado, es cómo conseguir fondos para llevarla a cabo. Y generalmente los fondos, y eso es muy bueno, son competitivos. Es decir, tú entras en competencia, tu idea entra en competencia con otras ideas y de repente hay una comisión que dice esta idea me gusta más o la apoyo más, esta idea la apoyo menos y tal. Y entonces, pues eso sería un poco el procedimiento por el que se concede una RC, entrar en competencia en toda Europa con centros de investigación. La buena noticia de la RC es que es para desarrollar una idea totalmente innovadora, nueva, y no tienes por qué, no tiene por qué ser aplicada o no tiene por qué tener una aplicación inmediata. Puede ser de investigación básica y entonces mucho más competitiva. Pues sí, pensamos que esos materiales daban una oportunidad para desarrollar procesos nuevos, entre ellos los que has comentado, la fotosíntesis artificial. Artificial significa que está hecha no por las plantas, sino por nosotros en el laboratorio. Porque una de las propiedades que tiene Mexeno como metal es que es capaz de absorber un fotón, con la luz la podemos considerar como bolitas que llegan a nuestro ojo, y esas bolitas que son energía cuando llegan a nuestro ojo excitan el nervio y hace que podamos ver. Pues esa energía que es la luz es capaz de ser absorbida por el Mexeno y genera durante un tiempo súper corto un estado, que ese estado le llamamos estado transitorio. Ese tiempo súper corto, estamos hablando de microsegundos, y somos capaces de ver ese estado transitorio. Vemos cómo el fotón se absorbe y genera algo nuevo que dura unos microsegundos. Y si no pasa nada, eso tiende a volver al estado inicial. Eso le llamamos decae, se convierte otra vez al estado fundamental. Pero si tiene en contacto algo con el que pueda reaccionar, ese estado que solamente vive unos microsegundos, pues evoluciona para dar un producto, que es catálisis, que nosotros llamamos fotocatálisis, porque es la luz, no el calor, el que produce la catálisis, y es un poco el proceso que estamos estudiando. Qué interesante. Y también comentar, bueno, para el público que se quiera, hay gente que seguro que está pensando en meterse en temas de investigación, pero claro, es lo que comentamos siempre en muchos episodios, en muchas entrevistas. Normalmente en las revistas se cuenta el resultado final de la investigación, lo que se ha obtenido, pero esto siempre está lleno de problemas y de complicaciones. ¿Cuál, en este campo, los mayores retos que se encuentra uno? Ya, el campo, te refieres fotosíntesis artificial, es que... O a los mexenos, sí, la fotosíntesis artificial como una aplicación de los mexenos o al trabajar con mexenos en general. Las dos cosas. Fotosíntesis artificial, el problema es que los rendimientos que somos capaces de conseguir a día de hoy son todavía insuficientes. Entonces, para poner un número, aunque el rendimiento había que explicar exactamente qué es, pues de cada 100 fotones que el Sol nos manda, tenemos que convertir en producto 10 fotones, 15 fotones, como hacen a día de hoy las celdas fotovoltaicas, las celdas solares.
si consiguiéramos un proceso químico similar en eficiencia a las celdas fotovoltaicas, celdas solares del día de hoy, estaríamos en el mercado. Entonces, esa eficiencia de una celda fotovoltaica es que de 100 fotones convierte 20 en electricidad, en electrón. Vale, pues algo parecido sería lo que hace falta en fotocatálisis. Y a día de hoy, en lugar de 20, donde estamos es en 0,1. Entonces, hay que multiplicar por varios órdenes de magnitud la eficiencia para llegar a un valor que sea comercializable. Y el problema es que el sol, claro, hay momentos donde no hay sol, que es la noche, o hay momentos donde el sol pasa una nube, hay momentos donde tal, y la industria no quiere eso. La industria lo que quiere es estar produciendo siempre. Entonces, ese problema que se llama variabilidad de la fotocatálisis y tal, todavía no la tenemos resuelta. Y respecto al mexeno, vamos a ver aplicaciones del mexeno sí o sí, y las vamos a ver muy pronto. Muy amplio. Estaba comentándome el otro día también mi colaboradora Ana Primo, que decía, ha sacado una patente para apagar fuego que tiene mexeno. Pero yo creo que las aplicaciones más inmediatas de mexeno serán para construcción, para recubrimiento de superficies, y después los mexenos, como son metales, para todo lo que sea radar también, antenas, etcétera. Por ejemplo, recubrimiento de aviones, para que los aviones sean invisibles o sean visibles, pero también en cuanto al sol, porque el grafeno prácticamente se absorbe cualquier fotón que nos mande el sol. Los absorbe todos, desde el infrarrojo hasta el visible. Unos los convierte en calor. De hecho, con mexeno se consiguen temperaturas con sol sin concentrar, con sol natural, de hasta 150 grados. O sea, cualquier fotón del sol lo absorbe, lo convierte en calor, hasta otros procesos. De manera que los mexenos son muy prometedores y veremos aplicaciones, pero quizá la más inmediata son plásticos, como siempre, materiales, construcción, y luego más sofisticado ya todo lo que tenga que ver con tecnología de microondas y de radar. Qué interesante. Y otra pregunta que me surge, ahora que estamos hablando de aplicaciones, bueno, y no solo de aplicaciones, sino de aplicaciones que lleguen al mercado, a la vida real. Estoy comparando la investigación que nosotros realizamos. Nosotros estamos en el ámbito farmacológico, desarrollar un fármaco muy complejo, porque luego además hay muchos temas regulatorios, hay que hacer ensayos en humanos, etcétera. Pero aquí tengo la curiosidad, a la hora, suponiendo que uno descubra un mexeno que tenga aplicación, como tú has comentado, no sé, para apagar el fuego o para revestir los depósitos de combustible, ¿crees que es fácil o difícil el llevar a cabo esa comercialización? O obviamente que seguir, o dicho de otra manera, hay muchos procesos regulatorios y complicaciones que impiden los procesos de comercialización, o si puedes comentar un poco cómo suelen ser. Sí, me imagino que habrá que seguir el procedimiento estándar para demostrar de que ese fármaco no tiene efectos secundarios indeseados, etc. Sí, eso está claro, pero no yo personalmente, pero sí colaboradores míos están implicados en desarrollar mexenos de tamaño que pueda atravesar la pared celular y absorberse por células. Y de hecho mexenos que los mexenos ya son de espesor inferior al nanómetro. Pero ahora no solamente el espesor, no solamente es que tengamos un folio que sea de un espesor de 1 nanómetro, sino que además la superficie lateral sea muy pequeña para que pueda penetrar por la pared celular. Y entonces, efectivamente, hay mucho interés en biomedicina, en modificar mexenos, la superficie de mexenos, de manera que pueda tener un gen en la superficie y que pueda transportar ese gen dentro de las células, y me imagino que fármacos también, y en eso hay gente del grupo que está trabajando, pero no yo especialmente. Sí. Bueno, me parece muy interesante porque ahí, por lo que comentas, casos de aplicación en muy diferentes áreas, por todos los ejemplos que estabas nombrando. Sí. Pues sí. Es muy interesante y bueno, por ir un poco terminando, me gustaría también preguntarte, ya has comentado los retos que hay, muchos de los diferentes campos de aplicación, pero para la gente, no sé, que se dedica, que está estudiando química ahora mismo y que se interesara por investigar en estos temas,
o en general, ¿qué consejo le darías a día de hoy a las personas que quieren dedicarse a la investigación en general y luego concretamente a los que se quieran meter en este campo? Sí, quiero acabar con lo de vídeo porque se me ha venido Vale, vale. Okay, una claro. aplicación, no, una aplicación que ya creo que es casi medio real, es recubrimiento de prótesis, porque como es un espesor pequeño, es como si le pusieras una piel nanométrica a una prótesis y entonces Claro. la hace biocompatible, porque sí que se ha visto que células pueden crecer encima de mergenos, o sea que hay mucho campo ahí en biomedicina, no exactamente en fármacos, pero sí para hacer superficies biocompatibles. Luego, respecto a tu pregunta, yo diría que ahora la investigación científica es un campo donde vale la pena estar. Está claro que los retos que tiene la humanidad delante en los próximos años no se pueden vencer o cumplir si no es con investigación. Y el otro día estuve en Zaragoza y decían, la Universidad de Zaragoza es la mayor empresa de Aragón, porque contrata mucha gente. De hecho, la investigación es un típico trabajo que es muy creativo, permite mucha libertad y a fin de cuentas eso hace que la gente y colaboración, estar relacionado con grupos y también el poder viajar, porque hoy la ciencia es global. Y uno puede estar en la otra punta del mundo, en China, y estar en contacto contigo, colaborando contigo. Entonces, mi consejo es para el que tenga interés por investigación, que no se lo deje, que siga su sueño y que seguro que... Claro, en España la carrera científica es difícil, porque estamos acostumbrados a ser funcionarios y a tener un trabajo estable. Yo soy funcionario. Pero ahora lo que pasa es que la gente que empieza en investigación acaba la tesis a los 29 años, después tiene que irse al extranjero, después tiene que tener un contrato, y entonces no se convierte en funcionario hasta los 40 y poco años. Pero bueno, no te falta nunca un contrato, no te falta nunca un trabajo, entonces sí, psicológicamente a lo mejor es un poco destructivo, pero... Y luego los mexenos, pues pasa como con todo. Hay modas. Ya, y eso se nota en los tipos de publicaciones. Por decirte una cosa de que mexeno está de moda, la gente que empezó con mexenos, estos trabajos que hemos indicado, Yorigo Gozzi, los mexenos, están recibiendo un montón de citaciones. Una forma de medir el impacto en ciencia es cuántas veces alguien menciona mexeno. ¿Cuántas veces se menciona en publicaciones? Y, por ejemplo, en la base de datos de Web of Science, la palabra mexeno apareció el año pasado más de 50.000 veces y el número sigue creciendo exponencial. Significa que este año seguramente nos encontraremos con 80.000 veces que se menciona la palabra mexeno y el año que viene, pues lo que sea. Es decir, es una investigación puntera y eso te obliga a estar al día y a competir con otros. A competir. Pero si sacas un resultado bueno, entonces se te valora. Claro que sí, creo que sí. Muy bien, Hermenegildo. Pues ha sido una charla muy interesante. Luego también comentar para los oyentes que en las notas del programa pondremos los enlaces a los trabajos de Hermenegildo para quien quiera contactar o tenga alguna pregunta. Y bueno, pues nada, mucho ánimo, que ya veo pues que lo tenéis. Y nada, que seguro que salen investigaciones muy interesantes y sobre todo desde mi punto de vista curioso por saber pues todas estas, tanto las aplicaciones actuales que están empezando a funcionar como las próximas futuras que son inesperadas, a ver a dónde llegan. Así que muchas gracias por habernos contado todo esto y nada, ánimo y a seguir con ello. Pues nada, gracias a ti, Horacio, por el interés y la verdad es que podcasts como el tuyo y tal, yo creo que hacen mucho bien, porque la investigación siempre se puede explicar de manera que el otro lo puede entender. Lo bueno de la investigación y la ciencia es que el ser humano puede entenderlo y te lo explica. Claro, te lo tienen que explicar, pero una vez te lo explica, siempre el otro es capaz de entender y valorar el mérito que tiene. Gracias a ti. Gracias a ti. Hasta la próxima. Chao. Vale, adiós.